continuar con cilindros. En cilindros es un problema muy interesante, además que es muy común. En la industria van a encontrar, seguramente, sin ninguna duda, muchos intercambiadores de calor. Muchos. Y fácilmente, arriba del 80% son de tubos coraza. La mayoría son de tubos coraza. Entonces, esta transferencia en placa, por supuesto que es útil, pero lo de tubería es insustituible. Es muy necesario entenderlo. Entonces, antes de decirles la deducción de la ecuación de transferencia de calor en cilindros, quiero hacerlos pensar un poquito. Dejen poner un pizarrón. Bueno, ahí está. Ya tengo pizarrón. Bien, voy a plantear el problema para ver qué opinan. Bueno, hay ciertas dificultades para hacer esto. Si yo tuviera... Bueno, ahí más o menos. Está difícil centrarlos, pero bueno. Tengo yo un cilindro, un tubo, tiene un espesor de pared, exterior, interior, y si estamos hablando de transferencia de calor, pues debo tener temperaturas, una diferencia de temperaturas. Entonces yo digo que de este lado, voy a suponer que el lado de afuera está más caliente que el lado de adentro. Aquí tengo una temperatura y aquí tengo otra temperatura. Tengo aquí la T1. Y aquí la T2. Ahorita voy a hablar exclusivamente de conducción. Luego hablaremos convección, conducción. Y luego multiplacas, multicilindros, que les explicaré dónde van a encontrar. Claro que si estoy hablando de conducción, la ecuación que rifa pues es la de Fourier. Y digo que el flujo de calor es igual a la conductividad térmica por el área, por la temperatura más grande, que en este caso es la 1, menos la temperatura 2, entre una L. Bien. Hay varias cosas que, bueno, la L, por supuesto que es el espesor este es la L. El material del tubo me va a definir la conductividad térmica del tubo. Donde tengo problemas serios por entender, y muy serios, ¿qué hago con el área? ¿Qué hago con el área? Resulta que por fuera tengo un área y por dentro tengo otra área. No sucede en la placa plana. En la placa plana las áreas todas son iguales porque son paralelas todas. Pero en un cilindro ya valí. Ahí ya no sé qué hacer. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué haríamos para calcular cuánto calor se transfiere aquí si el área se va reduciendo? Esto significa que el calor entra así, perpendicular a la superficie del cilindro. Así entra el calor. Con una diferencial, ¿no? De temperatura. Haciendo... A ver, Jordi, eso es interesante. Una diferencial de temperatura. ¿Qué hacemos con una diferencial de... Sí, una diferencial de radios, ¿no? Vas a hacer una derivada, ¿no? Una diferencia de los radios, o bueno, de las áreas en este caso, de los radios. ¿Una diferencial de radio? O de áreas, que no sé cómo llamarlo ahí. Creo que sí, de radios. Sí, de radios. Sí, va a ser R más... ¿Estudiaste, Jordi? Pues es que esto creo que lo vi en termodinámica, entonces más o menos lo conozco. ¿En termodinámica vieron transferencia de calor en cilindros?
En la última parte es que me tocó hacer un trabajo de investigación y es la última parte de lo que hicimos. Ah, ya. Bien. Tienes razón, ¿eh? Déjame ver qué... ¿Y qué hago con este DR? A ver, vamos a ver. A ver, Jordi, que estás más avanzado. Pero vamos a dejar pensar a los demás. ¿Qué hago con un DR? ¿Qué significa tener un DR? Voy a poner aquí la idea, lo que está mencionando Jordi. Imaginen que tengo, por supuesto, aquí un radio 2. Si le llamé al punto interior 2, y tengo aquí un radio 1. Ese es el radio. Claro que el área, para cualquiera de los casos, es pi por diámetro al cuadrado entre 4, o bien pi por radio al cuadrado. Claro que si estoy hablando del interior, este sería R2, estoy hablando del exterior, sería R1. ¿Qué hacemos para tener esto que dice Jordi de diferencial de radio y diferencial de temperatura? ¿Cómo le hacemos? Un diferencial de radio pues sería un pedacito de esto. Diferencial de radio. O no sé, en el interior, en el exterior, donde quiera pudiera ser un diferencial de radio. Y más difícil todavía la diferencial de temperaturas. ¿Cómo hago? Si tengo aquí una temperatura de 30 y aquí uno de 10, ¿cuál sería la diferencial de temperatura? ¿Opiniones? Es correcto lo que dice Jordi. Vamos a ver cómo lo conceptualizamos para poder entender de dónde sale la ecuación de transferencia de calor para cilindros. Y este es uno de los usos del cálculo diferencial para deducir estas ecuaciones. ¿Alguien más que opine aparte de Jordi? ¿Es correcto, Jordi? Ahorita explico esto. Piénsenle, que eso es lo más productivo. Ideas. You are now unmuted. Con las isotermas, bueno, no he mencionado aquí todavía que la temperatura, a diferencia de la placa plana que varía linealmente, en este caso varía en forma curva, cuadrática. Profe, también tenemos que saber el flujo de calor, ¿no? El flujo de calor radial. El flujo de calor es lo que calcularíamos precisamente. Sí, tenemos que ver de dónde a dónde, ¿no? O sea, si va de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Ahorita se los dije, la T1 considero que es mayor que la T2. Y les digo que T1 es mayor que T2, entonces por eso puse estas flechas que son los flujos de calor precisamente. Va de afuera hacia adentro. Claro que puede ir en sentido contrario, eso dependiendo del problema. Aquí está transfiriendo calor del exterior del tubo al interior del tubo. Si no mal recuerdo, era que Q es igual a área por K entre... área por K que multiplica a la diferencial de temperatura entre la diferencial de R. Voy otra vez, a ver, díctame para entender qué es lo que me estás diciendo. Que Q va a ser igual a área por K por la diferencial de... Área por K. Por K por la diferencial de T entre diferencial de R. De acuerdo. ¿Y qué significa esto físicamente? Que va a haber una diferencia de radios que va a ser nuestra longitud y luego nuestra diferencia de temperaturas.
Bien. ¿Alguien opina diferente a Jordi? Sí es cierto, pero hay que cambiar todo esto que les acabo de decir. Bien, ¿quién mencionó las isotermas? You are now unmuted. Las isotermas serían puras líneas, en este caso paralelas a los círculos, aproximadamente así como si fuera. Claro, son las ruedas completas. Cada una de estas líneas sería una isoterma. Oiga, profe. Sí, Jairo. No sería por delta T por delta. Se interrumpe, Jairo, no te entiendo la pregunta. Jairo, llamando a Jairo. De casualidad es que una integral desde radio 2 hasta radio 1. De casualidad, sí, voy a ver. Bueno, voy a borrar todo esto. Dividirá por dr elevado al cuadrado por el diámetro elevado al cuadrado. No. De esto que dice Jairo es correcto. Lo que no quiero o que lo que no deseo es que tomen las cosas sin comprenderlas. Voy a borrar todo esto para hacer lo siguiente. Como resulta que un cilindro tiene espesor, por supuesto que si yo hago el cilindro, ahora resulta, fíjense, observen esto, que mi cilindro completito aquí lo tengo, es la línea negra. El exterior de la línea negra tiene temperatura 1 y el interior de la línea negra es T2. En otras palabras, así sí puedo decir que el tubo tiene una diferencial de radio. Dejen ponerlo. Bueno. Aquí afuera tengo el T1 y aquí adentro tengo el T2. Pero están tan próximas, es decir, está tan delgado el tubo, que yo puedo decir que la diferencia entre T1 y T2, pues es de T. Y si está tan delgado, resulta también que los radios, radio 1 y radio 2, uno por la parte interior y otro por la parte exterior, pues este sería el radio 1 y el radio 2. Son tan similares el radio 1 y el radio 2. ¿Por qué? Porque es una película de tubo, lo más delgado que se puedan imaginar. Entonces, esto sí se transforma en dr. Una diferencial de dr es igual al espesor del tubo o bien la longitud de la ecuación de Fourier. ¿En qué cambia esto? Esto es muy interesante. Si yo pongo la ecuación de Fourier para este caso, cuando el tubo es sumamente delgado, esto va a ser igual a la conductividad por el área. Aquí sí ya es indistinto. Bueno, dt sobre dr. Ok. ¿Qué sucede si el área del tubo, seguramente estarán de acuerdo conmigo, que el área es igual a pi por radio al cuadrado? Por lo tanto, esta ecuación yo la puedo poner de la siguiente forma. Q igual a K por pi por radio al cuadrado, que multiplica la diferencial de temperatura, que es T2 menos T1, sobre la diferencial de dr.
Esto sí es cierto si el cilindro tiene una pared diferencial, es decir, es sumamente delgada. También el espesor va a ser una diferencia de radios, un diferencial de radios también sumamente delgada. Pero ahorita esto me va a servir para hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le voy sumando espesores? Esto yo puedo sacar para un extremo, para un lado de la ecuación, los radios y puedo decir que dr entre radio al cuadrado, a ver si no me equivoco, es igual a K por pi entre Q dt. Sí, parece que sí. A ver, déjenme ver si no me equivoco. Bien. Si yo integro ambos lados, obviamente entre 1 y 2, o 2 y 1, dependiendo cuál sea mayor. ¿Cuál es la integral? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Jordi. ¿Por qué el área es pi por radio al cuadrado? ¿No sería 2pi radio longitud? Porque tiene largo el S. Jordi, tiene usted participación. Pi por radio al cuadrado es el área del círculo. Sí, el área del tubo es el perímetro, es el perímetro por el espesor. Gracias, Jordi. Gracias. Esto está mal. Es que según yo recordaba era integral de dr sobre r es igual ahí va. Tiene usted razón. El espesor por donde atraviesa el área es pi por diámetro o 2pi por radio. Multiplica 2pi por radio, eso me da el perímetro. ¿Están de acuerdo? 2pi por radio. Por la longitud. Longitud porque el tubo va a tener 3D. Esta es la longitud. ¿Se entendió? Es correcto lo que me está diciendo. Estoy ahorita, lo que le puse aquí es de esfera, pero ya lo corregimos. Esto está equivocado. El área, efectivamente. ¿Me ven la falta de práctica? Esto va a ser igual acá. El área es 2pi RL. Pues claro, Oscar Silva, pues ¿qué estás dormido? No me han dejado descansar en todo el día. 3 exámenes. Bien, ya está. Gracias, Jordi. Qué bueno que estudió, si no imagínense qué papa les iba a estar echando. Ahorita se los pongo en diapositivas. A mí me sirve de ejercicio mental. Mando las R's a un solo lado y sería esto dr, claro, entre R. Con razón estaba, y bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué me hicieron aquí? Mando la Q hacia el otro lado y me va a quedar K por 2pi entre Q y aquí por dt. dt, integro ambos lados. Noten que saqué esto del signo de integral porque son constantes. Bien, la integral de dr sobre la integral de 1 sobre r es logaritmo natural de r, ¿está correcto? En los límites de 1 y 2, esto es igual a K por 2pi entre Q. La integral de dt es t en los límites de 1 y 2. Y esto se va a transformar en lo siguiente. Este logaritmo natural de R es lo mismo que el logaritmo natural de R1 menos logaritmo natural de R2. Igual a K por 2pi sobre Q por T2, T1 menos T2.
Aquí el orden de 1 y 2, dependiendo cuál es mayor. Yo aquí puse que el R1 era más grande que el 2. Pero resulta que una resta de logaritmos la puedo expresar de la siguiente forma. Esto que está aquí es lo mismo que lo siguiente. Logaritmo natural de R1 entre R2. Aquí estoy suponiendo que R1 es más grande que R2, aclaro. Es igual a lo mismo que está aquí, K2pi sobre Q, T1 menos T2. Voy a reordenar nuevamente esta ecuación de Fourier. Claro que ahora estos sí ya son finitos, ya hay distancia entre R1 y R2, ya deja de ser, porque ya integré para múltiples cilindros. Aquí sería lo siguiente, el flujo de calor es igual a 2πk que multiplica T1 menos T2 entre el logaritmo natural de R1 entre R2. Y esta es la ecuación de conducción para un cilindro. Gracias, Jordi. Tuve 2 errores que no me van a dejar dormir. No, sí voy a dormir. Ya está. Bien, el objetivo de hacer la deducción es el razonamiento, porque obviamente que aquí ya no pueden ocupar en un cilindro la fórmula clásica de Fourier de placa plana. Aquí ya van a aparecer logaritmos. Falta entre el logaritmo de R2 entre R1. Entre logaritmos de R2. A ver otra vez, Jordi. Sí, es que según yo veo, Q es igual a 2πk por temperatura 1 menos temperatura 2. Sí. Eso le falta entre logaritmo de R1 entre R2. ¿Y esto qué es, Jordi? Es que no lo veo. Pues no, pues está a ciegas. Me aparece en blanco. ¿No lo ve? No, me parece un Q, igual a 2πk por temperatura 1 menos temperatura 3 y luego ya en blanco lo de abajo. Chivo, pues a ver, los demás no lo ven. Debe de ser mi internet. Voy a salirme y entrar de nuevo. No, espérate, a ver. Sí, a sí ver. se ve, profe. Se ve. Sí se ve. A ver, Jordi, si es tu internet. Bueno. Ese Jordi ahorita está. Normalmente en clase les doy puntos por los errores que me encuentren. Ahorita y el Jordi ya llevaría 2. Bien. Bueno, quería mostrar estos. Tuve el error ahí del área de transferencia. Estaba considerando el puro círculo. Obviamente es un tubo, tiene una longitud. Bueno, 2pi. ¿Dónde dejé la? Espérenme. Ok. Vamos a la diapositiva, ya mientras entra Jairo. Esa es la deducción de un cilindro. Vamos a hacer algo parecido con las esferas, que va a ser otra ecuación diferente, por supuesto. Bueno, voy a traer aquí la diapositiva para explicar esto. ¿Sí, José? No mencionó que el error que teníamos arriba era para más similar a algo que realizaremos con las esferas. La de D, el inverso del R cuadrado se ve en las esferas. Es ahí donde estaba yo. ¿No? ¿Perdón? Es lo que mencionó, que justo cuando Jordi lo corrigió, que eso era más similar a las esferas que a lo que se vería en tubería. Sí, lo que sucede es que en las esferas, el área de una esfera no es pi, no es 2pi RL. El área de una esfera tiene otra ecuación que veremos y entonces sí me queda el inverso del R cuadrado. Pero sí algo no me encajaba.
esto es lo correcto. El área de un tubo es su perímetro por su longitud. Y el perímetro es 2πr por la longitud, entonces me da el área, la cubierta, el material con el que está hecho el tubo. Bueno, voy entonces a poner una diapositiva de conducción. Y de hecho, generalmente lo hago a capela para que trabaje el cerebro. ¿Está? Esto ya lo vimos. Ahora sí. Bien, aquí ya aparece. Tomen nota, por favor. Entonces, ya está más explicado. Lo que acabo de decir tiene que tener condiciones de frontera. Las condiciones de frontera para deducir la ecuación es que el régimen permanente significa que la temperatura no cambia con respecto al tiempo, es decir, la variación vale 0. No hay generación interna en el cilindro y el flujo de calor es unidimensional. Ojo aquí con esto, es otra cosa importante. Si les causa dificultad, ¿por qué es unidimensional si el calor tiene siempre dirección radial? Entonces, es unidimensional en coordenadas polares. No, aquí con unidimensional no quiero decir que siempre va en el eje X o el eje Y. Lo que quiero decir en coordenadas polares es que siempre va en dirección R. Por eso es unidimensional. Está en función del radio solamente. Siempre va a ir hacia afuera en forma radial o hacia adentro en forma radial. Porque si no, entonces tendría flujo de calor en una superficie, pero con unidimensional. Aquí se puede observar en la figura que la diferencia de temperaturas no varía en forma lineal. También esto lo que me hace entender es que a la mitad del tubo, del espesor del tubo, no tengo el promedio de estas temperaturas porque no es lineal. Eso significa esa curva. La ecuación de Fourier, para salvar el problema de la diferencia de radios, hace el tubo de un espesor infinitesimal, dr. Y si el espesor es infinitesimal, entonces las temperaturas también son infinitesimales. No hay gran diferencia. Si las paredes están casi son las mismas, pero no son las mismas. Bien, aquí está el área del cilindro, que ya aclaró ahí Jordi, que yo tenía el error. El tubo tiene que imaginárselo así, en tercera dimensión. Así sería el tubo. Entonces, la transferencia de calor, aquí se ve en el cilindro, pero sale por todo el cilindro. Entonces, el área es el perímetro multiplicado por la longitud. Y bueno, ya la derivación ya lo hicimos, la integral. ¿Puedo mover? Sí, no, quién sabe. Ok, gracias. Bien, aquí está el desarrollo, ya sin errores. Tengo el área se sustituye por el 2πr, el perímetro por la longitud, se integra en ambos lados, se deja en un extremo una diferencial y en el otro la otra diferencial. Yo lo saqué esto de la integral porque son constantes y además ninguna está relacionada con la temperatura, no es función de la temperatura, por lo tanto la integral me va a dar el logaritmo natural de la relación del radio mayor entre el radio menor. Que en el ejemplo que yo les puse anteriormente, el radio mayor era el 1. Por cuestiones de evitar errores, normalmente ponemos el R2 como el más grande y el R1 porque el número 2 es más grande que el 1. Entonces,
Generalmente lo vamos a encontrar en los libros, las ecuaciones como primero el radio más grande entre el radio más chico. Y esta es la ecuación de calor por conducción para un cilindro. Ahora sí, cópienla, es importante. Y esto que aparece aquí del lado derecho, si yo, recordarán que en el otro caso, en las placas, calculamos densidad de calor. La densidad de calor era Q entre el área. Aquí, para el caso de la tubería, es muy utilizado el flujo de calor por metro de tubo. Entonces, esta longitud que está aquí la mando al denominador del primer término de la ecuación y tengo flujo de calor por metro de tubería o por pie de tubería, por unidad de longitud. Bien, también vamos a poder calcular densidad de calor. Ahorita vamos a ver cómo le podemos hacer para calcular densidades de calor y nos va a dar otras dos ecuaciones más. Entonces, por favor, copien esto y me avisan en cuanto esté listo. Y si tienen preguntas, háganlas. Aquí ya hay dos ecuaciones. Esta es la ecuación general para un tubo, transferencia de calor. Y esta es la ecuación para el flujo de calor por metro de tubería. Ahora nos falta una ecuación para la densidad de calor en el interior del tubo y otra para la densidad de calor en el exterior del tubo. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Me avisan en cuanto vayan terminando? ¿Que ya no regresó, Jordi? Sí, profe, aquí ando. Ah, ya. Sí, regresé inmediatamente, ya se puso. Correcto. Es frecuente el uso de esta ecuación porque los intercambiadores de calor tienen tubos de cierta longitud. Entonces, si yo necesito cierta transferencia de calor, puedo calcular qué longitud de tubo necesito. Claro que esa longitud la puedo poner con muchos tubos de poca longitud para que sumados me den esta longitud. O bien un solo tubo, dependiendo de qué esté haciendo. Hay intercambiadores de un solo tubo. Se llaman tubos concéntricos. Y intercambiadores de múltiples tubos que se llaman tubos coraza. Bien. You are now unmuted. Informan en cuanto pueda You are now muted. cambiar. No recuerdo si aquí tengo la diapositiva de la densidad de calor, si no ahorita la deducimos con los riesgos que Oscar Silva tiene ahorita de que la mente la tiene muy agitada por todo el día en eventos, clases. ¿Alguien tiene alguna pregunta de aquí? Si les hubiera puesto primero las diapositivas, ni me equivoco. Pero no pienso. ¿Listo? Gracias, Aldo. Muy bien. Ok, ¿puedo cambiar? ¿Ya terminó la mayoría? Sí, ok. Gracias, Ruth. Gracias, Luis. Sí, tengo la de densidades. Esto es menos probable que la encuentren, ¿eh? No sé, Jordi, dónde investigó cuando le tocó hacerlo, pero es muy probable que esta no lo haya visto, no lo haya... Porque no es tan común encontrarlo. Dijimos que esta ecuación es la cantidad de calor por longitud de tubo. Se le puede poner una Q, pero con el subíndice L, que me está indicando como una densidad, pero por longitud. Que obviamente que no se trata de la densidad que vimos en la placa plana. Ya está. Está dado en watts por metro. Flujo de calor, que es joules sobre segundo.
entre el metro, watts por metro. Pero también nos pueden preguntar cuál es la densidad de calor en la pared interna y cuál es la densidad en la pared externa. Necesariamente son diferentes porque la densidad de calor es, así sabemos, si sabemos que la densidad de calor es el flujo de calor entre el área. Entonces tengo dos densidades de calor, una para el interior porque tiene un área y otra para el exterior porque tiene otra área diferente. Lo que se hace es lo siguiente, que es muy fácil entenderlo. Este 2pi, dejen agrandar por la cuestión del pizarrón. De esta ecuación que tengo aquí o de la anterior, de la diapositiva anterior, podemos hacer lo siguiente sin ningún problema. Este 2pi lo mando para acá, al denominador. Y no se altera en nada. Me va a quedar 2πl. Únicamente le falta esta r para que tenga el área aquí adentro. Pero si yo le agrego aquí una r, déjenme cambiarle de color. Esta R yo se la agregué arbitrariamente para que me dé el área del interior. Pero si se la agregué a este lado de la ecuación, se la tengo que agregar también en el denominador al otro lado para que no se altere. Entonces, la ecuación se mantiene todavía siendo una ecuación. Esta sí ya es densidad. Densidad de calor en el interior, en el interior del tubo. A ambos lados los multipliqué por el inverso de R1, no se altera, pero esto ya lo puedo cambiar porque esto es igual al área interior. 2pi R1L es el área interior. Y entonces ya tengo la densidad por la pared interior. Claro que este lado ya no está como lo tenía aquí, tengo que multiplicarlo por R1. Y esto está dado en watts por metro cuadrado. También es muy usual que se ocupe en el diseño de intercambiadores de calor. Lo mismo podemos hacer para el área exterior, solamente que ahora no voy a ocupar R1, voy a ocupar R2. Ahora le vuelvo a agregar, otra vez mandé ese 2pi al lado izquierdo de la ecuación, queda en el denominador, y lo multiplico por R2 para que todo esto se me haga área 2. Pero si aquí le metí un R2 arbitrario, te lo tengo que meter de este lado para que no se altere la ecuación. Y ahí tienen las 4 ecuaciones, déjenme ver, 4 ecuaciones de calor por conducción en un tubo. La ordinaria, que es la diapositiva anterior, el flujo de calor por longitud de tubo y la densidad de calor por cada uno, el interior y el exterior de los tubos. Quiero que las anoten y nada más ahorita llevamos ya 4 ecuaciones. Cuando vamos a pasar a multitubos y obviamente pues se va a ir creciendo la ecuación. Esta W1 es la pared 1 y la pared 2. Y ahorita, por conveniencia, vamos a ocupar el R2 como el exterior y el R1 como el interior, nada más para aprovechar que el 2 es más grande que el 1. Porque se pueden equivocar, cuando tengamos más cilindros, van a ver que el radio interior del segundo cilindro es el radio exterior del primer cilindro. Y entonces puede haber confusión. Va a haber confusión ahí. Si somos ordenados no va a pasar nada. Bien. Hasta ahí preguntas. Por ahora todo claro, profe. Muy bien, gracias, José.
¿Alguien que tenga alguna duda y que vayan terminando? Me interesa que aparte que lo tengan en sus apuntes, haya sido razonado y sepan por qué. La razón es que si no saben por qué, dependen de la pura memoria, se van a poder equivocar porque hay ecuaciones muy largas aquí en transferencia de calor. ¿Listos? ¿Puedo cambiar? Se me hace que sigue multicapas de tubos. Ok. Sí. Ahora vamos a tener multicapas. Hay 3 conceptos que debo de repasar el día de hoy, a ver si nos alcanza el tiempo. Uno es obviamente conducción unicapa, un solo cilindro. De ahí ya encontramos 4 ecuaciones que se utilizan. ¿Qué pasa si tengo tubos concéntricos? Ya tendría multicapas concéntricas, o sea, de tubo, como lo hicimos con multiplacas planas. Alguien puede de ustedes preguntar, oiga, pero ¿dónde voy a encontrar 2 tubos empalmados? No, hombre, es muy frecuente, más frecuente de lo que imaginan. Ahorita les pongo... Déjenme. Es más frecuente de lo que imaginan. En los enfriadores, ¿no, profe? Que el gas va caliente adentro y en el tubo de afuera va líquido frío o agua para que se vaya condensando. Ah, no, Jordi, ahora sí déjame desquitar. No, estos dos, los dos son sólidos. Los fluidos están en el interior y en el exterior. Profe, ¿no tiene que ver algo con los aislamientos? El aislamiento es un buen ejemplo. Una tubería con vapor. El vapor va por dentro, va muy caliente. Si ustedes dejan que se enfríe el tubo, cuando el vapor llegue a su destino ya llegó hecho agua. Entonces se le pone el aislamiento para mantener lo más que se pueda la temperatura del vapor y no se les condense. Esa es una utilidad muy práctica y muy usual en la industria. El aislamiento térmico de una tubería para calor o para frío, si esto lleva nitrógeno líquido, entonces la capa es de un poliuretano, por ejemplo. Entonces, los aislamientos térmicos a tubería es un caso típico de uso de esto. Pero hay más. Si se dan cuenta, voy a suponer que un intercambiador de calor de tubos, pues tiene los tubos pelones, tiene fluidos a ambos lados, pero uno o dos de los fluidos, o sea, el fluido por dentro o el de por fuera o ambos, van dejando residuos en el tubo, de tal forma que esa capa de residuos forma otro tubo de residuos. Esto se ve mucho en la práctica profesional, que un intercambiador está recién limpio y es muy eficiente en la transferencia de calor. Después de cierto tiempo se le empieza a llenar de sarro, por poner un ejemplo para que se entienda. En estas las tuberías de agua de aquí de Coatzacoalcos, que nos llega el agua como un chocolate, pues seguramente internamente en la tubería se le hace una capita de lodo. Entonces, ese lodo tiene su propia resistencia térmica. Y se da uno cuando hace cálculos de ensuciamiento, pues que tiene que trabajar con 3 tubos. Esta capa de afuera es sales minerales que está dejando el fluido de afuera y la de adentro es sarro del otro fluido. Entonces se incrementa la resistencia térmica y se vuelve más ineficiente el intercambio de calor. Entonces es más común de lo que pudiéramos imaginar tener tubos concéntricos. El aislamiento es el más conocido y usual. Dejo que copien esto. Bien, ahora hay que observar que la temperatura exterior del tubo más pequeño es la temperatura del exterior, es la temperatura del interior del tubo más grande.
Es decir, tengo una temperatura común, tal y como lo hicieron en la tarea de placas planas, múltiples placas planas. Claro que era más fácil hacerlo en las placas planas que despejar de aquí radios y temperaturas. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, otra vez regímenes permanentes, los mismos, las mismas fronteras, régimen permanente, las temperaturas se van a mantener constantes. Ahora tengo 3 radios. 2 radios pertenecen a cada tubo. Para el tubo interior, R1 y R2, y para el tubo exterior, R3 y R2. Y bueno, es conveniente el orden del número de radios para no equivocarnos en los logaritmos. Si ustedes invierten el logaritmo y ponen el radio menor entre el radio mayor, les va a cambiar los resultados. Así que hay que ser muy cautelosos en eso. Bien, tal y como hicimos en las placas planas, le dimos la forma de la ley de Ohm. Ahora entenderán por qué les pregunté la ley de Ohm en el examen diagnóstico. Voltaje, intensidad de corriente. Bien, si esta es la ecuación de conducción de un cilindro, ¿cómo le doy esta forma que tengo aquí? El voltaje no me queda, el voltaje de la ley de Ohm no me queda ninguna duda que es la diferencia de temperaturas. Y la intensidad de corriente también es el flujo de calor. Entonces, todo lo demás que tenga no va a ser más que la resistencia. Y ahora quiero que observen, esto que está aquí se llama resistencia conductiva cilíndrica. Ya notarán que las resistencias térmicas son diferentes dependiendo de la forma del sólido por donde se está calculando. No fue lo mismo la resistencia térmica de una placa plana, la resistencia térmica por conducción y por convección son diferentes. Entonces, para igualar esta ecuación con la ley de Ohm, logaritmo natural de R2 entre R1 entre 2pi KL es la resistencia conductiva para un tubo. Por lo tanto, se le da la siguiente forma. Ahorita van a ver por qué fue conveniente sacar de este miembro de la ecuación, sacar el inverso del 2πl y dejar solamente el logaritmo de R2 menos R1 entre K. Bien, ahorita voy a seguir trabajando con esto para encontrar la ecuación para multitubos. Si hay preguntas, háganlas. Si no hay, me avisan en cuanto hayan concluido. Prefiero yo que lo escriban porque ya les va sirviendo como que van memorizando aún con la repetición. En este ejemplo, la temperatura 1 es mayor que la 2. Sí. Y si fuera al revés, temperatura 2 es mayor a la temperatura 1. Nada más los inviertes, no pasa nada. Incluso si no los quieres invertir, el resultado te va a dar negativo y lo único que te dice es que en lugar de ir en un sentido, va en el otro sentido. No pasa nada. Y no se cambiarían los R2 y R1 en el logaritmo. Eso sí no lo puedes hacer. En las temperaturas sí, te recomienda que siempre la temperatura mayor se le reste la menor para obtener flujos de calor positivos. Obviamente que el sentido del calor siempre va a ir de la mayor a la menor. Si yo no los cambio y T2 es más chico que T1, el flujo de calor me va a salir negativo, lo que me está diciendo que va en sentido contrario. Es todo lo que me dice. Lo que sí no puedo cambiar de orden es los R. Ahí sí tendrías problemas, te va a dar un resultado equivocado. Ok. Gracias, profe. De nada. ¿Eso ya lo habías visto también, Jordi? No, profe, multicapa no lo había visto. Ya, ok. Muy bien, vamos a ir
avanzando. Van a tener varias ecuaciones. Yo les sugiero que las vayan etiquetando. Así. Ahorita esto es nada más la pura resistencia. Esto nos va a servir para deducir la ecuación de multicapas. Me dicen en cuánto puedo cambiar. Les decía que aquí me faltó el término resistencia conductiva cilíndrica. Listo, muy bien. Voy a la siguiente. Bien, como ya definimos que esta es la resistencia, la puedo sustituir por una R. RK, la K es de conductividad. Déjenme. Y ya tiene la forma de la ley de Ohm. La resistencia conductiva cilíndrica es igual a la diferencia de temperaturas entre el flujo de calor. Bien, esto repite la anterior. Ahora, ¿qué pasa si tengo yo dos tubos? Bueno, pues tengo dos resistencias y digo que la resistencia total, lo que se opone al paso del calor en estos dos tubos, pues es la resistencia del primer tubo más la resistencia del segundo tubo. No tiene más secretos. Es muy simple entender eso. Están en serie porque el calor primero pasa por uno y luego pasa por el otro. Están en serie. Entonces las resistencias, la suma de resistencias me da la resistencia total. Y aquí pongo la suma de las dos resistencias. Sacamos de factor común el inverso de 2πL. Y me queda una suma de logaritmos, de fracciones con logaritmos. Noten aquí que es R2 entre R1 sobre la conductividad del tubo 1. Y acá es R3 entre R2, porque los radios del otro tubo es el 3 y el 2. Así sucesivamente puede llegar a L4, R4 entre R3, R5 entre R4. Lo que sería un error es que tengan por aquí R3 entre R1. Eso sería un gran error. Esto está equivocado. Siempre la pared de un tubo son los dos radios próximos. No puedo ocupar, en este caso, un radio perteneciente al otro tubo que no sea el interior o el exterior del tubo que estoy tratando. Y se aclara con la conductividad del tubo 2. Entonces, estos radios tienen que ser del tubo 2. Ahora que tenemos la resistencia total, ya puedo sustituir en esta ecuación la resistencia total y despejo nuevamente el flujo de calor para tener la ecuación de flujo de calor. ¿Puedo mover? Espérenme, todavía tengo aquí abajo. Aquí está. Bien, les decía que ya lo puedo reordenar. Esta es la ecuación de calor en forma de la ley de Ohm. Sustituyo la resistencia total, que era el inverso de 2πL. Como está en el denominador, lo puedo subir al numerador. Entonces me queda 2πL, diferencia de temperaturas, entre el sumatorio de las fracciones con logaritmo natural. Esta es la ecuación de calor transmitido por conducción en multicapas cilíndricas. Por supuesto que nada más aquí lo hice yo con 2 cilindros, pero pueden ser n cilindros. Lo único que tienen que hacer es seguir el orden. El siguiente sería logaritmo natural de R4 entre R3 entre K3. Y así sucesivamente sería logaritmo natural de Rn entre Rn menos 1 todo sobre Kn. Kn o Kn menos 1. Kn menos 1. Dependiendo cuántas capas tiene el cilindro.
En la industria hay muchos equipos con doble capa. Basta un reactor que tenga un recubrimiento interno de ladrillo refractario para considerarlo un cilindro multicapas. O puede ser un equipo vidriado. Hay equipos vidriados por dentro y sería también multicapas. Bien. Esta ponga como la ecuación de calor transmitido en cilindros multicapas. Ahora me falta todavía la densidad de calor. Bueno, también se puede hacer la QL y la densidad de calor por el interior y el exterior. En este caso el exterior sería hasta la pared exterior de los cilindros que haya. Me avisan si ya puedo quitar, ya terminaron. Si tienen alguna pregunta, háganla. No es raro o extraño que les ponga un problema en un examen de cilindros y me utilicen la ecuación de placa plana, telas, o me utilicen la de esferas, porque si no tienen identificado la ecuación, y lo hago la deducción para que pues, se les quede algo en la mente de que al menos de logaritmos naturales no tiene que ver con las placas planas. ¿Listo? ¿Puedo mover? No, ese está más avanzado, eso lo vamos a ver después. Bueno, yo creo que ya podemos practicar con conducción en cilindros. Luego le agregaremos convección en el interior y en el exterior para tener otra ecuación más. También en multicapas podemos tener la densidad. Ya no les puse aquí la ecuación, por supuesto. Pero si yo quisiera la densidad de calor en el tubo externo, o en el tubo intermedio, en la pared intermedia, en cualquier lado puedo calcular la densidad. Este 2πL lo mando al denominador y ya nada más ustedes me dicen dónde quieren sacar la densidad. Si es en el exterior, entonces multiplico esto por R3. Pero esto me obliga a multiplicar esto también por R3. Por R3. Todo el denominador. Y esto sería la densidad de calor en la pared 3. Claro, se les va a generar para cada pared, para cada límite de los cilindros, les generaría una ecuación de densidad. Bueno, voy a traer problemas para iniciar a practicar estas ecuaciones. Profe, eso que mostró en la otra diapositiva es lo de resistencia total es igual a la resistencia convectiva 1 más la resistencia convectiva 2 más la resistencia del cilindro. No. Se llama radio crítico. Esto pertenece al segundo parcial. Ah, ok. Es muy interesante, pero no es el momento todavía de mostrárselos. Nos falta ver la convección en esto. O sea, va a tener convección y conducción, tal y como hicimos en las placas planas, pero quiero primero que entrenemos un poquito con pura conducción. ¿Alguien está todavía tomando nota o ya lo puedo quitar? Bueno, mientras déjenme ir por problemas.
Conducción, cilindro. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer el primer problema. Es del libro de Pitts y está modificado por, cuando vean modificado es porque Oscar Silva ya le cambió algo al problema del libro. Entonces hay que copiarlo y lo vamos a resolver. Es natural que sean sencillos, pero hay algunos que tendrán más complejidad. Mientras lo copian, los dibujos son importantes. Recuerden que si sus tareas no tienen diagramas, me los voy a surtir. Y si es en el examen, les voy a anular el examen. R1. Interior. You are now muted. Es cobre. Ahí está la primera pregunta por unidad de longitud. Ah, menos, si Oscar Silva por eso lo modificó. Y densidades de calor. Bueno, me avisan en cuanto terminen para... Dejen poner aquí de una vez una ecuación general. Ya está, creo que ya está fácil resolverlo. Me avisan en qué momento terminan de copiar para iniciar.
Vale, vamos. Empiécele, vamos a resolverlo. Lo que primero me piden QL. Profe, los otros no están invertidos, R2 y R1. Sí, claro. R2. Aquí en el dibujo, ¿verdad? Sí, yo lo digo por el gráfico nos muestra, dice que R2 es el menor y R1 es mayor. Sí, habíamos quedado que íbamos a tomar el mayor con el número 2 y el menor con el número 1. Sí, hay que modificarlo ahí en el dibujo. Es nada más para tener claro que siempre va a ir el mayor entre el menor. ¿Sí, Andrés? Le falta el coeficiente de conductividad. De conductividad, sí. El K. En todos lo olvidé. Hoy son exámenes profesionales, ¿verdad, profe? Sí, no. Estoy desde las 9 de la mañana sin levantarme. Estuve hasta las 1:30. Examen tras examen. Con razón, anda adormilado, profe. Sí, No, profe, con razón ahorita está un poco estresado. Se le está pasando muchos detalles. Sí, ya ves. 2 pica. Lo que se hace aquí se pone acá en el denominador. Lo pueden dejar ahí arriba o lo pueden poner acá abajo, es indistinto. Gracias. Sí, así pasa cuando uno ya está chocado. Gracias, Andrés. ¿Cuánto da esto? ¿No? Y en la mañana en un examen que se falla el Teams. Estuvo bien intenso ahí. ¿Alguien que me dé este resultado? Ah, 39.198.6445. 39.100. 98.6445. Ya con eso. Watts sobre metro. Watts por metro. A ver, verifiquen los demás. No copien, prefiero que lo hagan o que se equivoquen. A mí me da lo mismo. Perfecto, gracias. Si se dan cuenta, tampoco yo copio las fórmulas, aunque me equivoque de todos modos, pero sirve para que se vayan fijando el conocimiento. Vamos con el siguiente. Les puse la K aquí arriba, pero en la fórmula de resistencia lo pusimos abajo. Es indistinto, les va a dar lo mismo. Vamos con la densidad. Profe, Q punto es 39.198.64. Y le quita el punto, lo redondeamos ahí. Ok. 1. A ver, dejen explicar por qué redondeo. O sea, por qué no es tan importante las fracciones. Cuando estamos hablando de 39 kilowatts, un decimal de watt no cuenta, no es, vamos, no tiene mayor importancia. No es relevante.
algunos autores para este caso le pondrían 39.2 kilowatts. Así lo van a encontrar. Kilowatts por metro. Así lo pueden encontrar. Entonces, esa es la razón por la cual no tiene tanta importancia. Además, en transferencia de calor se van a dar cuenta de que la conductividad térmica, esta que nos dieron, ¿es a 305, es a 295 o es a la temperatura intermedia de 300? No lo sabemos. Entonces, realmente no tiene tanta trascendencia que los decimales coincidan. Lo que sí, en lugar de darles 39.198, les da 35.000, pues pelas, ahí sí hay un error grave. Ok, aquí tendríamos 2pi. Nadie me preguntó, a lo mejor ya les quedó muy claro, el análisis dimensional, porque tenemos grados Celsius y la K tiene Kelvin. Porque una va negativo y otra positivo, 275 y se eliminan. Exacto, Jordi. Haz luminoso, Jordi. Muy bien. Muy bien. R1, 0.1. Profe, ¿por qué lo multiplicó por 2pi? Ya. Sí. Ahí voy. No sean gachos, déjenme ser feliz. Ahí está. A ver, déjenme ver si ya no tengo más errores. Ahí está. Eso multiplica esto, ¿eh? A ver, ahora, por favor. Profe, es .018, ¿no? Punto 018. Sí, es cierto. Bueno, hablando en mi defensa, me va a dar lo mismo de todos modos. Sí. Ahí está. Ya voy a decir que cuando tenga exámenes profesionales no voy a dar clases. Sí, Ruth, dime. Me da 6.238. 6.238. ¿Qué son, Jordi? Espera, ese 0.1 está multiplicando, entonces creo que lo hice mal. Sí, está multiplicando. Sí, Ruth, te escucho. Da 62.386. ¿7.2? 62.386. Sí. 386. 62.000. 386. 386. Y eso es watts entre metro cuadrado. Correcto. Ruth, ¿por qué el QL en el logaritmo puso .018? Porque es 1.8 centímetros y 1.8 centímetros es .0. Sí, está bien. ¿Ya, Ruth? Ok, esto es expresado en metros. Les aclaro que pueden encontrarlo, pueden hacerlo de todos modos. Aunque todo lo tenga en metros, cuando tengo logaritmos, puedo dejar el 1 y el 1.8, es decir, se van a eliminar de todos modos esas unidades mutuamente. Se pueden dejarlas en centímetros, nomás que tienen que tener mucha precaución si hacen eso. Si aquí lo pongo en centímetros en ambos lados, me va a dar lo mismo. Pero aquí ya no, porque tengo que ponerlo en metros a fuerzas.
Profe, eso le iba a decir, el 0.1 no está en metros. Por eso no da. Por eso no da. Punto, no, ya renuncio. Punto 01. No puedo borrar. Si borro, se va a borrar todo. You are Es now punto unmuted. 01. ¿Me modificó esto? Sí, ¿verdad? Un 5 después del 6. Nada más un Now puntito, muted. 6238.6. Ok, gracias, Andrés. Bien. No se preocupen que estos errores que voy teniendo yo se los voy a encontrar a ustedes. Vamos a ver. Pero no es venganza, no es venganza. Espero que sea igual de que bueno que nosotros y decírnoslos. Sí, solamente que me digan, es que hoy tuve 3 exámenes profesionales, profe. Y se los voy a pasar. Bien. Nos falta el Q2. El Q2. No importa que me equivoque, yo lo hago. O sea, no me importa. Bueno, obviamente que sí me importa, pero más vale que lo haga aunque me equivoque. Pero voy a procurar ser más cuidadoso para no equivocarme. Porque ahorita ya me hubiera costado caro esas equivocaciones, porque siempre les doy participación cuando me encuentran fallas. Pues ahorita ya serían ricos de tanta falla del profesor. El R2 es .018. Y ahora, con toda la intención, mala intención, le voy a dejar en centímetros como está arriba. Es 1. Profe, Sí, sí, en la Q de densidad de calor es la que acaba de poner mi compañero en el chat. a ver cuál. Es 6238.65. 38. 6238.65 sin el Pero punto. más un 5. Ok. Sí, pero el ¿Sin punto el no punto? existe. Sin el punto. ¿Sin el punto? Sin el punto, sí. Sé que se equivocaron todos, no es cierto. Sí, lo acabo de hacer de nuevo, sí. Y bueno, ya, por mínimo una. Qué bueno que no traigo yo la calculadora, si no me hubiera reído de ustedes. Nos equivocaron todos, profe. Alguien dijo que se recorría el punto hacia el otro lado, no tengo idea por qué dijeron eso. Y ya me bugué y dije, no, pues a lo mejor están bien, ya mejor no digo nada. Pero ya vimos que creo que La no sé ventaja qué es pasó. la ventaja es que ahora si se burlan de mí, yo tengo también tengo elementos. Pero sí se aprende de los errores. Bien, noten que intencionalmente esto lo dejé en centímetros, tal y como está el dato. No, por supuesto, ya les expliqué por qué razón. 366.7. A ver, vamos a ver. No, y cuando son multicapas y con convección y conducción es mucho más fácil equivocarse todavía. Hay más probabilidades, son muchas cifras y logaritmos e inversos. Profe, con miedo de equivocarme en el valor de Q2. ¿Qué tiene? 346.592.1. Muy bien, hay que arriesgarse. 346.000. 346.592.1. Ok, ya lo dejamos sin el punto. Watts sobre metro cuadrado. Y acá fueron 62.000. A ver. 623.000. 623.865.8. Correcto. Y el otro 346.000. Es menor la densidad en el exterior. Ciertamente, eso es forzoso. Eso es lo que hay que analizar. A ver, verifiquen si el resultado. Sí, Jairo. Bueno, a mí también me dio lo mismo que al compañero en Q2 y quería preguntarle por qué el 366.7 usted lo...
Otra vez la última parte. Quería preguntar por qué el qué. El 366.7 usted lo puso abajo. No iría arriba. Ah, ya. Sí, recordarán cuando calculamos hicimos la resistencia térmica conductiva, que quedó así, logaritmo natural. Aguánteme. Dijimos la resistencia conductiva es igual al logaritmo natural de R2 entre R1 entre K. Y tenía ahí el inverso del 2pi, 1 sobre 2pi L. ¿Se acuerda de eso? Bueno, pero explico por qué lo pongo acá abajo. Porque le di la forma de la resistencia. ¿Por qué? Porque es conveniente, porque cuando tenga multicapas voy a tener que poner abajo todas las conductividades, pero abajo de cada logaritmo. Aquí es indistinto que lo ponga abajo o que lo ponga acá arriba. Va a dar lo mismo. Si quieres hacerlo, si este 366.7 lo pones aquí en el numerador, te va a dar el mismo resultado. Puedes probar. A ver si me explicó. Es por la ley de la tortilla. Profe, entonces en cada caso que, bueno, no en este, sino en caso que fuera 2 o más capas, se iría cambiando la K dependiendo de la capa y la temperatura que encontramos en cada punto. Exacto. Si es multicapas, preferible que lo hagan así, porque en cada logaritmo van a poner abajo la conductividad térmica de ese material, más el logaritmo natural y la conductividad térmica del otro material. Ahí ya no van a poder hacer lo que hice ahorita, ponerlo acá arriba. Como es un solo tubo, sería estrictamente esa forma. Sí, como es un solo tubo, es indistinto que lo pongan arriba o abajo. Okay. Pero si son 2 tubos, o sea, multicapas, ya no lo pueden hacer. Ah, ok, profe. ¿Sí? Sí, entendido. Ok. Quien me preguntó, no sé si fue Jairo, revise si le da lo mismo poner el 366, ponerlo acá, que seguramente sí le va a dar lo mismo. Sí, profe, sí da lo mismo. Ah, ok, correcto, gracias. Bien, siempre que calculen densidades de calor, quiero que observen en forma obligada siempre la densidad en un diámetro mayor, hablando del mismo tubo, por supuesto, o mismo conjunto de tubos. Las densidades de mayor diámetro en las paredes de mayor diámetro siempre van a ser menores que las densidades de menor diámetro. Lo cual, esto es lógico que el Q1, en la densidad en el interior del tubo, sea mucho mayor que la densidad en el exterior del tubo. Por la superficie que abarca, ¿no? ¿Perdón? Tiene que ver con la superficie que abarca cada uno. Exacto. Haga, si hacen, voy a hacer una alegoría para ver si se entiende. Si por dentro del tubo salen, voy a ponerlo así, que salgan 4 líneas de calor, no me hagan caso en lo de líneas, o sea, como tal, es más para tratar de entender. Si salen, sale 4 líneas de calor, que bueno, cada línea que equivalga, no sé, a 100 watts. Y el tubo, este es el exterior del tubo, el interior del tubo. Para el tubo exterior, pues también tienen que salir las mismas 4 líneas de calor. Entonces, pero como es por metro cuadrado, claro que este de abajo tiene menos metros cuadrados de superficie que el exterior. Por lo tanto,
Este tiene que ser menor watts por metros cuadrados porque el área es más grande, entonces hay menos watts por cada metro cuadrado. Esto es lo que obliga a que las densidades en los exteriores sean siempre menores a las densidades en los interiores. A ver si me expliqué. Bueno, a alguien le sirvió la explicación. ¿Cambiamos otro problema? Puede Ok. poner el problema en grande, profe, para que Sí, pueda claro. tomar la captura. Claro. Listo, gracias. ¿Listo? Sí, Bien, vamos a probar con otro. Déjenme ver si tengo aquí multicapas. Déjenme ver. O hacemos otro de una capa. no, profe, uno multicapa porque en la tarea viene multicapa. Pero todavía no se la... Es que déjenme ver, la de cilindros tengo de pura conducción o ya viene conducción-convección. Solo conducción, pero es multicapa. Ah, ya. Entonces vamos a aventarnos híjole, a ver si nos alcanza el tiempo, déjenme ver. Aquí está uno. Bueno, ni modo, nos tocó este. Son 3 capas de tubería. Cópienlo, por favor, y vamos a darle Durango. A ver hasta dónde alcanzamos a llegar en este problema. Profe, tengo una duda. ¿Qué es magnesia? ¿No es magnesio? Es magnesia. ¿Has visto la que las gimnasias se ponen en las manos? La cosa blanca que parece una tierrita, esa es la magnesia. Bueno, exacto. Ah, ya. 0.48. No, ahora sí van a sufrir. Ahora sí. ¿Listo, Jordi? T3 del acero. 370.
305. Bueno, bienvenidos. Y ni modos, voy a tener que calcular esto. Dejen ponerles R1. A ver si no me equivoqué. No, profe, así está bien. ¿Está bien? Sí. Bien. Frecuentemente en este problema se equivocan con los radios. Entonces voy a explicar los radios. Profe, ¿puedo alejar un poquito nada más para terminar de copiar el enunciado? Ahí está bien. Bueno, voy a poner aquí lo que yo creo que son los radios. Radio 1. $2.5 centímetros. Radio 2. 6.7. Radio 3. 9. A ver, verifiquen eso, por favor. Bueno, mientras me dicen, yo ya voy a empezar a sustituir aquí. T3. Es más caliente. 305 y 370. Aquí van a invertir a 3.1 y no vi cuál es más grande. R2. Mañosamente voy a dejarlo en centímetros.
Bien, alguien que me ayude con su calculadora a ver cuánto les da eso. Este lo van a agregar a su problemario. Porque es ilustrativo. ¿Alguien ya calculó esto? Que me diga cuánto les dio. Me da 18.04. ¿Qué? Debe de ser watts sobre metro. A ver, confirmen ahí. Sí, de eso, maestro. Perfecto. Ya está. ¿Por qué tuve que sacar primero el flujo de calor? Porque me están pidiendo la temperatura T2 y no la puedo calcular si no tengo primero el flujo de calor. Ahora voy a ocupar la ecuación de un solo tubo para encontrar T2. Explico. La ecuación de un solo tubo sería la siguiente. Por el principio de... Permítanme. Ahorita explico. 2pi. Para el caso que me interesa, aquí pondría T2 menos T3. Y aquí sería el logaritmo natural del T3 pero estoy con la fórmula. R3 entre R2. Por la ley de continuidad, el flujo de calor por unidad de longitud de tubo tiene que ser el mismo para las tres capas. Entonces, ya calculamos el flujo de calor, por lo tanto ya puedo con ese mismo flujo de calor calcular para un solo tubo. Y aquí voy a encontrar con esta ecuación mi incógnita, la única que no conozco de aquí es T2. Todo lo demás ya lo conozco, lo voy a sustituir. Bueno, voy a despejar de ahí T2. Yo digo que T2 va a ser igual a lo siguiente. Y ya no está correteando el tiempo. T2 va a ser igual a Q por logaritmo natural de B3 entre B2. R3 es R3 entre R2. Todo eso dividido entre 2B, ¿no? Entre 2pi. Entonces, pi por L. 2pi por L. 2pi por L. Ok. Más T3. T3. ¿Está bien? Sustituimos valores. Q 18.04. Es natural. ¿Sí? Ese es Q sobre L. Correcto. Pues aquí nomás le voy a poner 2pi. Sí. Logaritmo natural. R2, R3, 10.1. Se fijaron que ahí lo dejé en centímetros porque se eliminan las unidades. Cuando calculen densidades, tengan cuidado si lo hacen sin modificar en todos metros. Más T3, 305. A ver cuánto les da eso. Da 306.17. Perfecto. Tiene que ser mayor. 0.17 grados Celsius.
Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque creo que no nos va a dar tiempo de... Nada más una, profe. Sí, Jairo. ¿Cómo sacó el radio 3? Va. Voy. Fíjate que nos dicen espesor, un espesor de magnesio, un espesor de aislante, y lo voy a hacer de la siguiente forma. Aquí nos dan el diámetro. Diámetro exterior 5 centímetros. Por lo tanto, esta línea que tracé aquí, este es el radio 1. Y va a ser obviamente la mitad del diámetro, 2.5. El espesor es de aquí a aquí, ese es el espesor. Entonces, el radio 2, déjame, negrito. El radio 2 tendrá que ser de aquí hasta aquí, hasta ahí. Y no es otra cosa más que el radio 1 más el espesor de la magnesia. Si el espesor de la magnesia es 4.2 más 2.5, son 6.7. Ahora el espesor de la fibra de vidrio es este. Y entonces el radio 3 va a ser de aquí hasta acá. Por lo tanto, es igual al radio 2 más el espesor de la fibra de vidrio, que es de 3.4. Entonces, 6.7 más 3.4 son 9, 10.1. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Puede poner el ejercicio completo para tomarle captura? Claro. Ahí nos faltó nada más lo del acero, pero siguiendo el mismo paso lo pueden encontrar. Muchas gracias ya. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Sí, Jairo? No, nada, es que se me había olvidado copiar el espesor de la capa de fibra de vidrio, por eso no me daba. Ah, ya, correcto. A mí me da gusto que se equivoquen, especialmente cuando me equivoco yo, para así no se puedan burlar de mí. Pero bueno, para el caso que les hago, ¿no? De la burla. Bien, ¿preguntas? Una última, profe. Nada más por el principio de qué dijo que ocupamos de continuidad. La segunda fórmula. El principio de continuidad me dice que el flujo de calor que atraviese la primera capa tiene que ser el mismo flujo de calor que atraviese la segunda y el mismo que atraviese la tercera. Y eso cuando yo calculo, aquí pude calcular el flujo entre estas dos capas porque son las temperaturas que me dan. Entonces, como el flujo de calor es el mismo, ya lo elegí nada más para una sola y poder encontrar la otra temperatura. Principio de continuidad. Es lo mismo cuando hacemos de T2 a T3, ¿no? De T2, 3 y T2, 1. De 1 a 2. Exacto. Claro, pueden elegir cualquiera de los dos para encontrar la temperatura 2, ciertamente. ¿Alguien más que tenga preguntas? Bueno, pues nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profe. Cuídese. Ya estamos cercanos al examen primer parcial. Buen fin de semana, profe. Nos vemos. Gracias, igual El examen, Hasta luego, profe. va a ser Para descansarme. Que estén muy bien. Profe, a mí no me dio el resultado que... ¿Cuánto te dio, Andrés? Me dio 329.55. ¿En el T2? Sí, T2. A ver, para los demás que no se han ido, ¿300 qué? 29.55. Para que verifiquen cuál de los dos valores son correctos. ¿De acuerdo? Serían grados Kelvin, ¿no? Grados Kelvin, ¿todo está en Kelvin? Sí, Todo está en Kelvin. Ah, ciertamente.
Bueno, pero de eso ya es la unidad, pero el valor numérico me dio eso. Ok, En mi caso tengo 306.17, no sé el resto. Sí, a mí también me da 306.17. A mí me Bueno, da hay- 329.55, pero no estoy viendo que... Era 18.04 entre 2pi. Ah, porque no dividieron entre el coeficiente, entre la K de la fibra, ¿cómo se llama? De vidrio. Ah, cierto. Cierto. Le faltó Ay, la- ok, ahí fue culpa del profe. Sí, fue mía. Gracias, Andrés. Ya no voy a poder dormir de la depresión ahora. Bueno, profe, me tengo que retirar. Tenga buen fin de semana. Nos Igual, vemos. hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, bye. Hasta luego, profe, que descanse. Gracias, igual.